Javier Luna jamás imaginó que algo tan sencillo como un temblor nocturno pudiera trastocar por completo su existencia. A sus 38 años, era un magnate de la petroquímica, dueño de un lujoso ático con vistas panorámicas a Barcelona y de un jet privado que recorría el mundo sin descanso. Su día a día se medía en acuerdos multimillonarios, eventos exclusivos y brindis con caviar y champán. Sin embargo, aquella madrugada su móvil vibró con docenas de notificaciones. Alerta sismo, evacúe de inmediato, réplicas inminentes. El tic-tac de su reloj dejó de importarle. Con el corazón acelerado, dejó sobre la mesa la copa de vino, calzó unas botas de piel y bajó por la escalera de servicio. Eran exactamente las 3:17 de la madrugada cuando la antigua barriada de la Almudena, construida sin normas sismorresistentes, comenzó a crujir y a vibrar con una fuerza inusitada. El suelo se estremeció como si un titán oculto quisiera emerger. Ventanas estallaron en diminutos fragmentos, balcones de hierro se doblaron y el eco de las alarmas se perdió entre el estrépito de cascotes. El lujo de su residencia resultó inútil frente al poder de la tierra. Al asomarse al pasillo del portal, Javier vio el colapso parcial de un edificio de azulejos azules, cuyos muros habían cedido bajo la presión. Un aire helado se coló en el vestíbulo, junto a un silencio cargado de miedo. Fue entonces cuando el llanto de un bebé rasgó la noche. A escasos metros, entre nubes de polvo y escombros, una joven madre sujetaba a su hijo con una fuerza que desafiaba el pánico. La mujer, de piel morena y mirada angustiada, apenas podía articular palabra. El bebé, aterrado, lloraba con un llanto quebrado. Javier sintió un impulso instintivo. Sus botas pisaron el polvo y, sin más, se lanzó al rescate. Con manos firmes y respiración agitada, apartó fragmentos de ladrillo y vigas astilladas. Cada segundo contaba. Bajo un dintel a punto de ceder, halló a la madre, María, que sostenía a Diego, de 8 meses, envuelto en una manta embarrada. El rostro del pequeño estaba hinchado por el llanto, sus manitas se aferraban al pañal con desesperación. La frente de María sangraba levemente, y sus ojos, desbordados de lágrimas, pedían ayuda. Javier respiró hondo y empujó con todas sus fuerzas un trozo de viga que bloqueaba el paso. Un crujido final liberó el hueco. María jadeó y asintió. Él tomó al bebé y la guió fuera del derrumbe. Al salir a la plaza cercana, la iluminación de los vehículos de emergencia dibujó una escena de caos y esperanza. Miembros de la Cruz Roja corrían con mantas y botellas de agua caliente, mientras voluntarios exclamaban indicaciones por megáfono. Javier colocó a Diego en brazos de su madre. «Respira, ya estáis a salvo», le susurró. María estrechó al niño contra su pecho y, con voz temblorosa, musitó: «Gracias, gracias por salvarnos». Él apenas asintió, consciente de que aun siendo un hombre acostumbrado al control, esta vez había cedido ante algo más poderoso, la urgencia de un gesto humano. Aún cubierto de polvo, se acercó al puesto de socorro. El coordinador le ofreció una manta gruesa y un termo con caldo humeante. Javier lo aceptó con gratitud. Mientras se envolvía en la tela cálida, comprendió que aquel acto no se reducía a la mera satisfacción de un deber moral. Era el inicio de una transformación interna. Su vida de éxitos y aparentes victorias había quedado atrás. En lo profundo de su pecho, algo nuevo comenzaba a latir. El deseo de proteger, de involucrarse, de ser útil a quienes se enfrentan a la vulnerabilidad más absoluta. La noche continuó con réplicas menores que estremecían las paredes, pero para Javier cada sacudida interna fue más intensa que el propio terremoto. Guillermo, otro voluntario, le entregó un radio y junto a él escucharon el estado de la emergencia. «Necesitamos más manos para el albergue de la Escuela Martínez», anunció la voz por el altavoz. Sin dudarlo, Javier se puso en pie y se ofreció: «Voy con ustedes». En ese momento, comprendió que los estratos de poder económico habían dejado de ser su prioridad. Ahora había una misión más urgente: reconstruir vidas, palabra tras palabra, gesto tras gesto, cimiento tras cimiento. Y así, bajo la luz titilante de la unidad de rescate, se selló el comienzo de una historia extraordinaria.
Una historia donde un magnate y una madre anónima descubrirían juntos el verdadero significado de la solidaridad y el vínculo que nace cuando dos destinos se entrelazan en la adversidad. Tras el rescate, la ambulancia de la Cruz Roja trasladó a María y a su pequeño Diego a un puesto de socorro improvisado en la plaza principal de la Almudena. Javier Luna, aún cubierto de polvo y con la chaqueta manchada de barro, insistió en acompañarlos. No quería dejarlos solos en ese caos de camillas, mantas y voluntarios atareados. El coordinador del operativo, un hombre corpulento de voz grave, agradeció la ayuda de Javier y le indicó dónde podía cambiarse las botas y recibir una taza de caldo caliente. Mientras esperaba, Javier oteó el lugar, una antigua escuela convertida en refugio, con pupitres apilados en un rincón y carteles escritos a mano que marcaban zona de niños, ropero solidario y mesa de información. El murmullo de decenas de afectados llenaba el aire. Historias de pérdidas materiales, llamadas a familiares, abrazos temblorosos. Allí entendió con claridad que su gesto no era un simple acto aislado, sino la chispa de algo más grande, la urgencia de prestar auxilio inmediato y acoger a quienes habían perdido todo. En cuanto María y Diego estuvieron estables, él le ofreció acompañarla a un lugar más cómodo. Tomó su tarjeta corporativa y llamó a Martín, su asistente de confianza. Habilita el apartamento de invitados en mi ático para ellos, por lo menos una semana. Encarga ropas de recambio, comida y pañales. Quiero revisar sus nunca usados kits de emergencia. Organiza que lleguen hoy mismo. Martín, acostumbrado a la determinación de su jefe, asintió por teléfono y colgó para ponerse en marcha. María lo miró con sorpresa y cierta reticencia. No quiero abusar de su generosidad, señor Luna. Solo necesito un rincón tranquilo para recuperarnos. Javier le sonrió con calma. No soy un extraño, María. Hace solo unas horas nos presentamos en mitad de un derrumbe. Llámame Javier. Al pronunciar su nombre con naturalidad, rompió la barrera de la formalidad. Le tendió la mano y ella, tras un breve titubeo, la estrechó agradecida. En el vehículo, la comunicación fue prácticamente inexistente. Diego dormía, exhausto por el susto. Javier condujo sin prisas por calles semivacías, pasando junto a vidrieras iluminadas por lámparas de emergencia y portales tapiados con placas de advertencia. Al llegar al ático, un ascensor privado los depositó en el pasillo iluminado de su vivienda. Allí aguardaba un ama de llaves, con una bolsa de telas limpias y una bandeja de bocadillos calientes. El contraste entre aquel espléndido vestíbulo de mármol y la suciedad del exterior resultó sobrecogedor. María entró con cautela, sujetando aún a Diego. Al observar los muebles de diseño y los ventanales que daban al skyline de la ciudad, se sintió pequeña y fuera de lugar. Javier la acompañó hasta la habitación destinada para ellos. Un cuarto sencillo pero acogedor, con cama amplia, juego de sábanas recién planchadas y un armario con prendas básicas de primera necesidad. Sobre la mesita de noche había un peluche y una carta escrita a mano. Para Diego, con cariño. Javier. Tras acomodar al bebé en una cuna portátil, María se permitió un suspiro de alivio. Javier, desde la puerta, notó en su perfil la mezcla de desconfianza y gratitud. Se acercó con 2 tazas de leche caliente y una manta suave. Pensé que podrían necesitar energía y algo de calor extra. Sin prisas, tómense su tiempo. Esa sencillez maravilló a María. Nadie antes le había cedido el control tan naturalmente. Durante la cena improvisada, compartieron silencios cómplices. Javier la observaba mientras ella alimentaba a Diego con cucharadas de papilla que había traído el voluntario del refugio. Al finalizar, él alzó la mirada y preguntó con voz serena: «Cuéntame, María, ¿de dónde vienes? ¿Qué te trajo a la Almudena?» Ella vaciló un instante, recordando los días previos. La mudanza reciente desde un pueblo costero, la promesa de un nuevo trabajo y, sobre todo, la ilusión de ofrecer a Diego un hogar estable. Pero el temblor truncó ese futuro. María empezó a relatar con voz suave su historia. La pérdida de su esposo 3 años atrás, la lucha diaria para sacar adelante a su hijo, la esperanza de encontrar un empleo en la ciudad.
Javier la escuchó en silencio, sorprendido por su entereza y ternura. En cada palabra intuía la fortaleza que en él había languidecido entre balances y reuniones. Cuando ella terminó, él asintió despacio y murmuró: «Me alegra que estén aquí. Quiero ayudarles a recuperar su vida, paso a paso». Antes de retirarse, Javier la acompañó hasta la puerta del cuarto de invitados y añadió: «Mañana a primera hora pasaré por la guardería para inscribir a Diego. Y los comercios solidarios de la ciudad ofrecen asistencia gratuita a las familias afectadas. Juntos, encontraremos la mejor manera de salir adelante». Con esa promesa, cerró la puerta y dejó a María con un sentimiento nuevo de esperanza. Aquella noche, mientras la ciudad permanecía en vilo por las réplicas y la incertidumbre, Javier Luna se acostó sintiendo que había descubierto un propósito auténtico: no solo ser un benefactor puntual, sino una presencia constante para quienes lo necesitaban. Y así, en ese ático inundado de luces nocturnas y de su propio silencio interior, se cimentó el primer ladrillo de una historia que apenas comenzaba. Javier Luna despertó antes del alba con el recuerdo de los gritos de auxilio resonando en sus oídos. El ático, que antes le había parecido un santuario de cristal y acero, ahora le resultaba frío e impersonal. Se vistió con rapidez, se sirvió un café cargado y salió a la terraza para contemplar cómo la ciudad, aún adormecida, despertaba entre columnas de humo de las chimeneas y siluetas de grúas en construcción. Aquel amanecer traía consigo una certeza: debía convertir la solidaridad espontánea de la noche anterior en un plan estructurado y eficaz. A las 7 de la mañana, ya se encontraba en la Escuela Martínez, convertida en refugio, toma en mano. Cruz Roja compartía datos con voluntarios de varias ONG locales, y un equipo de psiquiatras voluntarios atendía a quienes habían sufrido pánico. Javier se acercó a un tablón de anuncios improvisado donde se clasificaban las necesidades urgentes: medicinas para crónicos, alojamiento temporal y suministro de alimentos especiales para bebés. Allí detectó que aún quedaban 10 familias sin ubicar, y anotó sus nombres en su tableta personal, junto a la promesa de encontrarles pisos de estancia transitoria. Minutos después, junto a Rosa, la voluntaria con más experiencia, preparó el primer listado de familias a trasladar a los apartamentos del ático. Javier marcó con color verde los casos prioritarios: niños enfermos, ancianos y mujeres embarazadas, y asignó a cada uno un teléfono de contacto directo con su asistente. En el fondo de emergencia había ya 200.000 euros reservados para cubrir necesidades inmediatas, pero él no quería diluir esa dotación en aspectos menos urgentes. Su primera decisión clara fue: el pago de alquiler y suministros básicos correrá a cargo del fondo, sin límite de tiempo, mientras dure la reconstrucción. Antes de mediodía, recibió a una tercera familia. Un matrimonio joven, con una hija de 6 años y un hijo recién nacido, entró tembloroso en el salón de su ático. El hombre, con la mirada perdida, pidió disculpas por su aspecto desaliñado, y la mujer abrazó a su bebé con gestos de infinita ternura. Javier les guió a la habitación contigua, les indicó dónde encontrar ropa limpia y les mostró los servicios de guardería gratuitos que había activado en colaboración con una red de educadores infantiles. Aquellos gestos sencillos hacían que María, la madre rescatada, se sintiera más segura. No estaban solos. A la hora de comer, Javier organizó un almuerzo colectivo para voluntarios y afectados. El comedor improvisado del refugio escolar cobró vida con mesas largas cubiertas de manteles de plástico y platos de comida caliente. Javier se sentó junto a María, que ahora conversaba animada con otras madres, compartiendo consejos y anécdotas. Él aprovechó para informarse: «¿Qué dificultades has notado con el registro de ayudas?», le preguntó. Ella le explicó que el papeleo resultaba excesivo y que muchos documentos se habían perdido durante el derrumbe. Inmediatamente, Javier ordenó simplificar los formularios y contratar secretarias voluntarias para digitalizar certificados. Por la tarde, llegó la primera visita incómoda. Un reportero de un medio nacional buscó entrevistas sensacionalistas. Javier lo recibió en la puerta del ático y, con tono firme pero cortés, expuso las condiciones. «Pueden grabar imágenes del exterior, pero no permitiré que cámaras entren en las habitaciones donde viven las familias». El periodista,
Tras un instante de duda, aceptó. Aquella frontera entre la dignidad de los afectados y el imperio de la noticia se convirtió en un reto ético que Javier asumió protectoramente. Al caer la tarde, Javier regresó al salón principal. En la mesa de centro halló un dossier. Era la propuesta de varios arquitectos para rehabilitar viviendas de emergencia con criterios sostenibles. Habían bosquejado planos de módulos prefabricados y huertos comunitarios en azoteas. Él repasó cada página y, con una caligrafía rápida, añadió anotaciones. Incluir paneles solares portátiles. Añadir espacios de coworking para emprendedores locales. Convocar a la Fundación GEI para financiación. Aquel proyecto superaba ya la fase de emergencia. Se perfilaba como un esquema de regeneración urbana. Antes de retirarse, Javier recorrió el pasillo que conectaba su despacho con la puerta principal. Cada puerta de invitados llevaba ahora un cartel con el nombre de la familia y detalles de sus necesidades. Al fondo, la puerta de María permanecía entreabierta, y desde allí se escuchaban las risitas de Diego jugando con bloques de madera. Javier se detuvo y, sin derrumbar la intimidad, dejó sobre la mesita un pequeño oso de peluche con un lazo azul y una nota. Para ti, Diego, de parte de un amigo. Luego, se apoyó en el marco y reflexionó. Había logrado establecer un sistema funcional en menos de 24 horas. Pero sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Al regresar a su habitación, encendió su ordenador personal y revisó un mensaje de su asesor legal. La entrada de políticos y cámaras de seguridad en los edificios dañados requería permisos especiales que podrían ralentizar la rehabilitación. Javier respondió al instante: gestiona los permisos de inmediato. Contacta con el ayuntamiento y solicita intervención prioritaria. Cerró la tapa del portátil y, con un suspiro, se acostó. Mientras la ciudad alumbraba sus farolas, comprendió que aquel primer reto colectivo había demostrado su capacidad de liderazgo y su deseo de servir. Sin embargo, la verdadera prueba de su compromiso aún aguardaba. Mantener la esperanza de todos en pie cuando las réplicas y los plazos comenzaran a golpear con mayor fuerza. El día comenzó con una reunión determinante en la sala de conferencias del ático de Javier Luna. A las 10 de la mañana, junto a una gran mesa de caoba, se habían citado representantes de Cruz Roja, arquitectos sociales, educadores infantiles y su equipo legal. En la pizarra digital se leía, en letras grandes: objetivo: trasladar la respuesta de emergencia a un proyecto sostenible. Javier tomó la palabra con voz firme. Hemos demostrado que podemos salvar vidas en una crisis, pero nuestra meta mayor es evitar que las familias vuelvan a quedarse desprotegidas cuando pase lo urgente. Hoy crearemos la Fundación Nuevos Comienzos. El ambiente, cargado de papeles y bocetos de planos, se llenó de miradas de expectativa. Rosa, la voluntaria veterana de la Escuela Martínez, asintió. Necesitamos un nombre formal, estatutos y un registro oficial. Solo así podremos acceder a subvenciones públicas. El abogado de Luna Corp añadió: incluyamos un consejo asesor con representación comunitaria. Eso garantizará transparencia y arraigo local. Con cada aporte, Javier fue escribiendo puntos clave en la pantalla: misión, visión, estructura organizativa, fuentes de financiación. A su lado, María tomó apuntes con entusiasmo. Por primera vez se sentía parte de algo en lo que creía plenamente. 1. Misión: ofrecer apoyo integral a familias vulnerables tras catástrofes, desde alojamiento temporal hasta programas de formación laboral. 2. Visión: crear comunidades resilientes capaces de reconstruir su futuro sin depender de la caridad puntual. 3. Valores: dignidad, solidaridad, transparencia y empoderamiento. A media mañana, se sumó la directora de Puertas Abiertas, una ONG especializada en integración de menores desplazados. Propuso un programa de mentorías. Voluntarios capacitados acompañarían a los niños en su desarrollo escolar y psicológico. Javier aprobó la idea al instante. Perfecto. María, ¿te encargarías de coordinar el área educativa? Tu experiencia con Diego y otras madres será esencial.
Ella sonrió tímidamente y respondió: «Será un honor». Creo que lograré conectar con las madres de una forma que ningún planificador externo podría hacerlo. Con esa responsabilidad, María sintió crecer su autoestima. Ya no era solo la rescatada, sino la líder que representaría a las personas a las que un terremoto, una falta de previsión y la adversidad habían dejado al borde. Javier, por su parte, añadió a su equipo a un gestor de proyectos con experiencia en el tercer sector para asegurar la ejecución. A la 1 de la tarde, después de un almuerzo ligero, varios de los asistentes se desplazaron a un edificio abandonado en la calle Toledo número 14, en el corazón de la Almudena. Era una antigua fábrica de textiles de 3 plantas con grandes ventanales y un patio interior cubierto de maleza. El arquitecto social encargó un recorrido. Podríamos convertir la planta baja en comedor social y ludoteca, el primer piso en aulas polivalentes y viviendas temporales, y la azotea en huerto urbano. Solo faltan unas reformas básicas y un sistema de energía solar. Javier recorrió cada estancia, midiendo con la mirada el potencial del lugar. Necesitamos un presupuesto preliminar. Quiero saber cuánto nos costará reacondicionar esto para que acople a 100 personas de forma digna. El arquitecto dio cifras aproximadas y explicó los plazos. 6 meses de obras, con 2 millones de euros de inversión. Javier asintió. Financieramente, cubriré el 60% con aportaciones propias. El resto lo buscaremos en convocatorias públicas y patrocinios empresariales. Preparen un dossier para presentarlo en el Ayuntamiento y en la Generalitat. Ante esa determinación, todos dieron por terminada la visita trasladándose de nuevo al ático. Por la tarde, se estableció un cronograma. Mes 1-2. Registro legal de la Fundación y captación de apoyos institucionales. Mes 3-4. Adquisición y acondicionamiento del edificio. Mes 5-6. Reclutamiento de personal especializado y talleres piloto. A partir del mes 7. Inauguración oficial. Con el cronograma en la pantalla, Javier cerró la sesión. Nuestra reputación será clave. Gestionaremos cada hito con transparencia. Actualizaciones mensuales, informes económicos y visitas guiadas para la comunidad. Cuando la sala se vació, Javier se quedó solo junto a la ventana, observando el edificio Toledo 14 a lo lejos, cubierto de andamios y lonas. Pensó en todas las historias que llenarían esas aulas y habitaciones. Madres solas recuperando su independencia, jóvenes emprendiendo un oficio y niños recuperando el tiempo perdido tras el susto. Aquella noche, al volver al dormitorio principal, se sentó frente al ordenador y redactó el primer comunicado de prensa de Nuevos Comienzos. En el texto alababa el esfuerzo conjunto de empresas, ONGs y voluntarios, destacando la implicación de las familias afectadas en la toma de decisiones. Era un llamado a la colaboración de medios y ciudadanos para convertir la tragedia en una oportunidad de renovación. Antes de apagar la pantalla, miró el peluche que había dejado para Diego en la mesita de noche y sonrió. Mañana será otro paso hacia adelante. Y con esa convicción se durmió, sabiendo que el movimiento que había iniciado no solo reconstruiría fachadas, sino que despertaría la esperanza de una comunidad que, tras el dolor, hallaría en Nuevos Comienzos un hogar donde volver a creer. El sol otoñal se colaba por los ventanales del ático de Javier Luna, iluminando el escritorio donde reposaban los estatutos de la Fundación Nuevos Comienzos. Aquella mañana, mientras revisaba los últimos informes financieros, su teléfono sonó con un número desconocido de Madrid. Al otro lado de la línea, una voz grave y urgente se presentó. ¿Hablo con Javier Luna? Soy Carlos Echevarría, abogado del señor Rodrigo Vega. Requiero su atención inmediata sobre un asunto de custodia. El corazón de Javier dio un vuelco. Rodrigo Vega era el padre biológico de Diego, un hombre cuya existencia María apenas había mencionado con dolor y recelo. Horas antes, María había compartido con Javier un pedazo de su historia que hasta entonces había permanecido oculto. La noche en que supo que estaba embarazada, Rodrigo, su entonces profesor de literatura en Sevilla, desapareció sin dejar rastro. Durante meses, ella buscó explicaciones, pero todas las cartas y mensajes quedaron sin respuesta. Ahora, tras la catástrofe y el resurgir de su pequeña familia,
llegaba la amenaza de que Rodrigo apareciera exigiendo derechos sobre Diego. Javier sintió una mezcla de protección y alerta. Debía defender a María y a su hijo, pero también enfrentarse a un dilema ético y jurídico que ponía a prueba la nueva familia que habían forjado. A media mañana, el despacho de abogados de Javier recibió la carta formal. Vega reclamaba el derecho de visita y propugnaba iniciar un procedimiento de reconocimiento de paternidad para participar en las decisiones sobre el niño. La noticia se filtró a los medios sensacionalistas que ya lo habían retratado como filántropo magnánimo, y de inmediato las portadas especularon: tiene un amante y un hijo secreto, el magnate bajo la sombra de un escándalo familiar. Javier, acostumbrado a controlar narrativas empresariales, ahora comprendió que las historias personales podían volverse incontrolables. María recibió la noticia con el rostro desencajado. Javier la encontró en la terraza, acunando a Diego. «Rodrigo ha vuelto», murmuró ella, con la voz quebrada. Él se acercó y tomó su mano. «No pasaré por alto ni un solo paso de este procedimiento. Cuento con un equipo legal que actuará de inmediato, y no permitiremos que vulneren tu estabilidad ni la de Diego». Esa determinación insufló calma a María, quien asintió y buscó fuerzas en el abrazo de su hijo. En los días siguientes, Javier convocó al equipo de abogados al ático. Reunidos alrededor de la mesa de caoba, dotaron a María de asesoría jurídica especializada. Solicitaron la suspensión de visitas hasta que el padre presentara pruebas de aptitud. Recopilaron informes psicológicos sobre el entorno estable que habían creado y prepararon un recurso para negar cualquier custodia compartida en tanto no se demostrara que Vega había mantenido un vínculo previo. Además, enviaron un comunicado a la prensa. La Fundación Nuevos Comienzos respeta el derecho de paternidad, pero defenderá con firmeza la protección del menor y la voluntad de su madre. Mientras los abogados trabajaban, la Fundación prosiguió con su actividad. María, abocada al área educativa, organizó un taller de primeros auxilios emocionales para familias traumatizadas por el terremoto. Diego, bajo la atenta mirada de su madre y de una voluntaria, reía y experimentaba con bloques de construcción. Aquella normalidad contrastaba con el huracán mediático y legal que se avecinaba. Javier, frente a la vitrina con los documentos de la Fundación, medía cada palabra de los mensajes de prensa y supervisaba las publicaciones en redes. No permitan que ninguna noticia empañe el esfuerzo colectivo. Centrémonos en reconstruir vidas. Al tercer día, la prensa atacó con titulares como «Padre ausente reclama a su hijo tras tragedia» y «Vega vs Luna». «Batalla judicial por un bebé estrella». Javier contestó con otra nota institucional. Toda información relacionada con el caso personal será tratada con la máxima discreción en beneficio del menor. Invitamos a la prensa a cubrir nuestras iniciativas sociales, no especulaciones familiares. Así, orientó la atención hacia las actividades de la Fundación y las historias de superación. Finalmente, Rodrigo Vega solicitó una reunión privada con María y su abogado. Javier, con gesto serio, acompañó a ambos al despacho del ático. Al abrir la puerta, Vega entró con paso firme, mostrando un semblante arrepentido. «María, Diego, he venido a asumir mis responsabilidades. Sé que he fallado como padre, pero deseo conocer a mi hijo y aportar lo que esté en mi mano». La tensión se palpaba en el aire. ¿Podrían perdonar sus errores y permitirle un papel en sus vidas? María, con voz firme, expuso sus condiciones. «Solo si demuestras tu compromiso real y respeto por nuestra familia. El tribunal decidirá, pero espero tu prueba de voluntad». Vega asintió, y Javier, tras un momento de reflexión, añadió: «Este hogar estará abierto a la reconciliación si tu presencia fortalece a Diego, no lo perturba». Esa tarde, la Almudena contempló un nuevo episodio, la sombra del pasado enfrentada al presente de esperanza. Javier cerró la puerta del despacho con la confianza de quien sabe que proteger lo más frágil requiere tanto coraje como compasión. Y mientras el sol se ponía sobre las calles reconstruidas, entendió que el verdadero desafío de Nuevos Comienzos no era solo rehacer edificios, sino guiar a los corazones hacia un futuro donde cada paso, aunque lleno de incertidumbre, se diera en compañía y con la certeza de un hogar sólido. El Palacio de Justicia de Barcelona amaneció con un cielo plomizo y la tensión flotando en cada pasillo. Era el día señalado para la audiencia Vega vs Luna, el juicio en que Rodrigo Vega reclamaba derechos de visita y participación en las decisiones sobre su hijo Diego. A las 8:30 de la mañana, María llegó acompañada de Javier, quien le sujetó la mano con calma, transmitiéndole seguridad.
Junto a la puerta de la sala 12 se habían congregado vecinos y voluntarios de Nuevos Comienzos, portando pancartas discretas con mensajes de ánimo. Protejamos la estabilidad de Diego y Familias Resilience, comunidad fuerte. Al entrar, comprobaron que la sala presentaba dos mesas enfrentadas. A la izquierda, María con sus abogados, a la derecha, Rodrigo con su letrado. En el estrado, el juez Hernández presidía con semblante serio, flanqueado por las banderas de España y Cataluña. El murmullo cesó en cuanto el secretario dio inicio a la vista. Se trata de un procedimiento de reconocimiento de paternidad y establecimiento de régimen de visitas. Se valorará el interés superior del menor. María fue la primera en declarar. Con voz firme, describió el entorno estable que Javier y la Fundación le brindaron tras el terremoto. El ático donde encontraron refugio, los talleres de apoyo emocional para familias, la guardería de emergencia y el programa diario de juegos y terapias. Explicó cómo Diego, tras semanas de miedo, había recobrado confianza y alegría, logrando hitos como sus primeras palabras y su curiosidad desenfrenada. Con los ojos húmedos, recordó las noches de pánico bajo los escombros y subrayó que el repentino retorno de Rodrigo podría desestabilizar aquel frágil bienestar. A continuación, Rodrigo Vega tomó la palabra. Con gesto apesadumbrado, reconoció su abandono inicial. Cometí un error al alejarme. No supe asumir mi responsabilidad cuando supe del nacimiento de Diego. Lamento profundamente el dolor causado. Narró su búsqueda sin éxito, el pesar al enterarse del terremoto y el alivio al saber que habían hallado ayuda. Insistió en que deseaba visitas supervisadas para empezar, aportando cariño y ofreciendo recursos para el cuidado, pues quería demostrar con hechos su compromiso. El tercer testigo fue Javier Luna. Con tono conciliador explicó al tribunal el papel de Nuevos Comienzos. Nuestra fundación recoge y evalúa cada caso con profesionales de psicología, educación y trabajo social. Cualquier visita se realizará en nuestras instalaciones, donde se respeta la rutina de los menores y se garantiza un entorno seguro. Presentó datos: un 90% de retención escolar en la guardería, una reducción del estrés infantil del 40% según informes de los psicólogos y un seguimiento personalizado de cada familia. Acto seguido, intervinieron Rosa, coordinadora de talleres, y dos madres voluntarias. Rosa explicó: María es un faro de esperanza para las familias. Coordina los grupos de padres, comparte experiencias y aporta soluciones prácticas. Una madre añadió: mi hija tardó semanas en hablar otra vez. Gracias al apoyo de María y Javier, recuperó la confianza. Estas intervenciones reforzaron la idea de que el niño prosperaba gracias a un ambiente comunitario de afecto y solidaridad. Tras un receso de 20 minutos, el juez regresó al estrado y leyó su fallo. Reconocimiento de paternidad. Se confirma a Rodrigo Vega como padre biológico de Diego. Régimen de visitas. Visitas supervisadas durante 3 meses en las instalaciones de Nuevos Comienzos, con evaluación mensual y posibilidad de prórroga. Custodia. La guarda y custodia permanecerán con María, asegurando la continuidad necesaria para el desarrollo del menor. Compromisos. Rodrigo deberá completar un curso de parentalidad, presentarse a sesiones de acompañamiento familiar y aportar un plan de implicación en actividades de la Fundación. Aportación económica. Contribuirá a los programas infantiles y de formación según su capacidad real. El estruendo de diario anunció el veredicto. Rodrigo, visiblemente aliviado, se acercó primero a María. Ella, tras un instante de duda, le ofreció la mano y expresó: lo haremos funcionar por Diego. Javier estrechó la mano de Vega en un gesto de reconciliación. Bienvenido a esta familia. Esto solo es el comienzo. Al salir al patio del juzgado, voluntarios y vecinos aplaudieron discretamente. Los reporteros, expectantes, captaron la escena de fraternidad. El magnate y el padre biológico unidos en un propósito común. Un fotógrafo comentó a otro: esto rompe todos los titulares sensacionalistas. De regreso al ático, el equipo de la fundación les esperaba. En la sala principal, ajustaron el protocolo de visitas, horarios de mañana y tarde,
supervisión por equipo de psicólogos y educadores, y talleres de bienvenida para Rodrigo, donde aprendería rutina, normas de seguridad y dinámicas de apoyo. María, con mezcla de cautela y esperanza, elaboró un calendario de actividades compartidas. Lectura de cuentos al mediodía, juegos al aire libre en el patio de la fundación los sábados y cenas familiares los domingos. Esa noche, mientras Diego dormía plácidamente en su cuna y las luces de la ciudad se reflejaban en los ventanales, Javier reflexionó sobre el día. Comprendió que la legalidad, más que una imposición, podía ser un instrumento de sanación si se aplicaba con humanidad y sentido común. En la terraza, alzó una copa de cava junto a María y Rodrigo, sellando una nueva etapa, la unión de tres personas que, tras la adversidad, Hall. La mañana amaneció fresca y clara el día de la apertura oficial de la sede principal de Nuevos Comienzos en la antigua fábrica de textiles de la calle Toledo 14. Tras 6 meses de obras, el edificio relucía con andamios retirados, muros pintados de colores suaves y carteles de bienvenida a la entrada. Aquí comienza tu futuro y tu familia, nuestra prioridad. A las 9 de la mañana, un autobús de cortesía acercó a varias familias residentes en los apartamentos temporales. Entre ellos, la señora Delgado, con su madre enferma y 2 hijos, caminaba con paso emocionado, mientras los voluntarios repartían folletos informativos. En el patio interior, ya engalanado con flores y plantas de la azotea convertida en huerto, se dispusieron filas de sillas blancas. Un sencillo atril mostraba el logotipo de la fundación. Voluntarios ofrecían café, zumo y pastas caseras. Dentro, luchadores sociales, directivos de empresa y autoridades locales se saludaban. Javier Luna, impecable con traje azul oscuro, llegó acompañado de María y Rodrigo Vega. Ella llevaba en brazos a Diego, vestido con su camiseta favorita, convencida de que aquel día cambiaría vidas. A las 10 de la mañana, inició el acto con el sonido de un cuarteto de cuerda. Javier subió al estrado y comenzó: hoy convertimos el dolor en esperanza. Transformamos un edificio abandonado en un hogar para quienes más lo necesitan. Gracias a ustedes, Nuevos Comienzos es posible. Saludó a María, quien recogió el testigo. Cada proyecto, cada taller y cada bocado de comida nace de la solidaridad de esta comunidad. Aquí, las familias reconstruyen su autoestima. Luego, Rodrigo Vega, visiblemente emocionado, añadió: he aprendido que la responsabilidad es un camino compartido. Gracias por permitirme ser parte de esta gran familia. Tras los discursos, se cortó la cinta simbólica y se abrieron las puertas. Las familias recorrieron pasillos con murales de historias reales, fotos de voluntarios y citas inspiradoras. En la planta baja, un comedor amplio y luminoso recibía a primeros residentes, con menús diseñados por nutricionistas. En el primer piso, aulas multitarea con mesas y pizarras listas para actividades de formación profesional, mecánica básica, electricidad, informática y costura. En la planta alta, 9 viviendas temporales con kitchenette y baño privado. La azotea, ahora huerto comunitario, invitaba a la siembra colaborativa. El recorrido concluyó en la sala polivalente, donde se sirvió un almuerzo comunitario. Familias, voluntarios y colaboradores compartieron mesas, intercambiaron historias y risas. Una joven madre relató cómo aprendió a gestionar su negocio de pastelería gracias a las clases impartidas por uno de los socios de Luna Corp. Un abuelo, veterano de la fábrica, explicó que su nieto ya no temía contar en voz alta su tragedia, sino que mostraba orgullo por el mural con su dibujo en la entrada. Sin embargo, el acto público también enfrentó retos. A media tarde, 2 concejales de la oposición llegaron al recinto tras recibir llamadas de prensa local. Manifestaron sus dudas sobre la financiación privada. ¿Cómo se garantiza la transparencia de estos fondos?, preguntó uno de ellos. Javier, con serenidad, respondió: cada euro del fondo de emergencia está auditado por una firma independiente. Invitamos a la ciudadanía y a la administración a revisar cada informe trimestral en nuestra web. Los concejales, tras consultar los documentos, asintieron y felicitaron al equipo. Otro escollo surgió cuando el coordinador de urbanismo comunicó un retraso en el permiso definitivo de habitabilidad para 2 viviendas por un trámite administrativo. El contratiempo amenazaba con dejar a una familia sin llave de su apartamento. María, al enterarse, pidió la palabra en medio de la sala. Estas personas ya han perdido todo. No podemos retrasar su derecho a un hogar seguro.
Javier movilizó a su asesor legal, quien llamó inmediatamente al ayuntamiento para gestionar un permiso provisional de emergencia que permitió entregar las llaves esa misma tarde. Al caer el sol, los voluntarios encendieron luces cálidas en la terraza, invitando a un brindis final. Javier alzó una copa de cava y dijo: «Hoy hemos dado un paso crucial, pero el camino continúa. Seguiremos mejorando, ampliando y llenando de vida cada rincón de Nuevos Comienzos». María, con Diego en brazos, sonrió a Rodrigo, quien le pasó una servilleta para secar una lágrima de emoción. Mientras las estrellas empezaban a brillar, Javier recorrió una última vez el edificio. Se detuvo frente al mural de fotos que narraba la evolución del lugar, del derrumbe al renacer. Tocó con los dedos el primer azulejo restaurado y recordó aquella noche tormentosa que lo condujo a este proyecto. En su pecho latía un anhelo renovado, el de hacer de cada desafío una oportunidad. Y allí, entre risas, copas y miradas cómplices, cerró el 7º capítulo de la historia con la certeza de que, aunque los desafíos sigan llegando, la unión y la esperanza serán el motor de cada nuevo comienzo. La madrugada tras la inauguración dejó un ambiente vibrante en la Almudena, pero al amanecer emergió un nuevo desafío: la cobertura mediática sensacionalista. A primera hora, varios periódicos locales publicaron titulares como «Empresario capitaliza tragedia» o «Filantropía verdadera» o «Lavado de imagen». En las redes sociales circulaban críticas por supuestos intereses ocultos. Javier Luna, al recibir las notificaciones en su móvil, comprendió que el éxito de la fundación atraía tanto apoyos como recelos. Sin perder un minuto, convocó a su equipo de comunicación en la oficina del ático. Con voz firme explicó: «Debemos transparentar cada paso. Publicaremos en nuestra web los informes financieros trimestrales, detallaremos cada gasto del fondo de emergencia y destacaremos las historias reales de las familias beneficiarias». Ordenó la creación de un boletín mensual con entrevistas a los residentes y voluntarios, así como la organización de jornadas de puertas abiertas donde cualquier ciudadano pudiera visitar el centro y comprobar in situ el impacto del proyecto. Esa misma tarde, María y Rodrigo Vega ofrecieron una rueda de prensa conjunta en la sala polivalente de la Fundación. Mariana, la periodista senior del diario local, moderó el acto y lanzó las preguntas críticas. «Señor Luna, ¿no teme que su imagen salga beneficiada?». Él respondió con sinceridad: «La fundación nació de un compromiso humano, no de una estrategia de marketing. Mi objetivo es reconstruir vidas. El resto lo juzgarán los resultados». María añadió: «Yo no busco protagonismo. Solo deseo que Diego crezca en un entorno estable. Lo demás es secundario». Rodrigo completó: «Estoy aquí para demostrar, día a día, que mi presencia suma valor al proyecto». Les acompañaba un grupo de niños que, con banderines de colores, aplaudían al fondo, recordando a la prensa el verdadero motivo del encuentro. La respuesta favorable llegó pronto. Varios medios rectificaron y dedicaron reportajes a la labor cotidiana de Nuevos Comienzos. Un canal de televisión emitió un reportaje sobre los huertos urbanos en la azotea y la formación en oficios. Un podcast local grabó un episodio con testimonios de madres que reemprendieron sus carreras. La comunidad comenzó a ver el proyecto como un motor de regeneración urbana y social. Con la reputación restaurada, Javier centró su mirada en el futuro. Encargó un estudio de viabilidad para replicar el modelo en una antigua fábrica en el barrio de Horta Guinardó, con previsión de abrir 20 nuevas plazas de acogida antes de fin de año. Solicitó al ayuntamiento un convenio de colaboración que facilitara cesiones de inmuebles y subvenciones culturales. Asimismo, firmó un acuerdo con la Universidad de Barcelona para que alumnos de trabajo social realizaran prácticas supervisadas en la fundación. Mientras tanto, María supervisó la consolidación de las áreas educativas. Bajo su dirección, el taller de habilidades digitales pasó de 20 a 50 participantes en solo un mes. Más de la mitad ya habían completado cursos de ofimática y diseño gráfico, obteniendo certificaciones oficiales. Un grupo de emprendedoras creó una cooperativa de repostería, cuyo primer encargo fue el catering de la gala benéfica de Nuevos Comienzos. Rodrigo, por su parte, lideró la integración de nuevos padrinos corporativos,
organizando visitas guiadas para directivos de empresas interesadas en patrocinar programas de tutorías. A finales de septiembre, la fundación celebró su primer aniversario con un evento al aire libre en el patio interior de la sede. Asistieron 200 invitados, residentes actuales y antiguos, voluntarios, autoridades y donantes. Un mural colectivo pintado por los niños, madres y voluntarios decoró la fachada, simbolizando el crecimiento conjunto. Durante el acto, uno de los vecinos, Víctor, veterano de la fábrica rehabilitada, tomó el micrófono. Nadie nos devolvió nuestras casas, pero, nuevos comienzos, nos dio algo aún más valioso, la dignidad y la oportunidad de reinventarnos. La ovación fue unánime. Esa noche, al finalizar las actividades y recoger los últimos adornos, Javier subió a la terraza con María y Rodrigo. Los tres contemplaron las luces de Barcelona y recordaron el camino recorrido, desde la tormenta y el rescate, pasando por el juicio y las inauguraciones, hasta el crecimiento mediático. Diego dormía plácido en casa. Javier alzó una copa de cava. No éramos conscientes de que este proyecto tocaría tantas vidas, incluyéndonos a nosotros mismos. Sigamos adelante con la misma pasión. María le miró y añadió: hagamos que cada lugar donde lleguemos sea un nuevo comienzo para alguien. Rodrigo asintió con sonrisa de complicidad. Mientras el viento nocturno acariciaba los paneles solares del huerto, comprendieron que la verdadera fortaleza no residía en el dinero ni en el poder, sino la capacidad de unir voluntades, transformar obstáculos en oportunidades y ofrecer esperanza donde antes hubo desesperación. Y así cerraron el capítulo 8, listos para afrontar nuevos retos y extender la semilla de nuevos comienzos más allá de la Almudena. La mañana después del primer aniversario de Nuevos Comienzos transcurrió con normalidad en la sede de la calle Toledo 14. Los niños llegaban al comedor con mochilas nuevas y las mujeres entraban a clases de informática con renovado entusiasmo. Javier Luna y el equipo directivo revisaban los balances trimestrales y preparaban la expansión a Horta Guinardó. Todo parecía relativo al futuro inmediato: más plazas, nuevos convenios, mejores informes de impacto social. Sin embargo, para María aquel día traía un hallazgo inesperado. Al regresar al ático de invitados para comprobar el estado de su correspondencia, halló en la bandeja de entrada una caja de cartón procedente de Colombia. El remitente era el bufete de abogados que había gestionado el seguro de su madre fallecida meses atrás y que hasta entonces no le había enviado la documentación pendiente. Con manos temblorosas, abrió la bolsa acolchada y encontró una carpeta de cuero gastado y un sobre amarillo con una letra cuidada. En la carpeta estaba el testamento de su madre, con disposiciones económicas destinadas a María y a una desconocida prima, y al pie de aquella enumeración, una nota manuscrita: cuando leas esto, habrás cumplido 25 años. Sé fuerte, mi hija. Pero lo que más le llamó la atención fue un sobre cerrado al que su nombre aparecía escrito con tinta azul. Lo sostuvo contra el pecho antes de romper el sello con una mezcla de ansiedad y respeto. Adentro halló una carta de su madre fechada 17 años atrás, 2 meses después de que yo naciera, decía. El texto comenzaba así: Mi querida María, si estás leyendo esta carta, significa que ya eres mayor para comprender la verdad que me fue imposible confesarte a tiempo. Tu padre se llamaba Gabriel Montero. Era un arquitecto de Madrid que trabajó en Medellín en un proyecto social para rehabilitar barrios vulnerables. Nos enamoramos perdidamente, pero su compromiso con España fue más fuerte que su promesa de regresar. Nunca dejé de esperar, y cuando supe que me sería difícil mantenerme sola con una niña pequeña, decidí escribirte esto y confiar en que entenderías. La lectura le aceleró el pulso. Gabriel Montero. José Gabriel Montero. Las ideas se agolparon en su mente. ¿Cómo un arquitecto español habría llegado a Medellín en aquel programa social? ¿Existiría registro de ese proyecto? ¿Cómo contactarlo tras casi 2 décadas? María cerró los ojos y sintió una oleada de emociones: gratitud, rabia, curiosidad y miedo. Se dejó caer en el sofá y, con el sobre arrugado en la mano, respiró hondo.
Aquel sobre contenía la llave para reconstruir una parte de su identidad que nunca había podido construir. Entonces recordó las historias que Javier contaba sobre su padre, un hombre que valoraba la conexión personal y alentaba a las personas a buscar sus orígenes. Al mediodía, interrumpió una reunión de coordinación con un gesto decidido. «Javier, necesito tu ayuda», dijo mostrándole la carta. Él se apartó de la mesa, la escuchó en silencio y al terminar, le puso la mano sobre el hombro. «Te apoyaré en lo que haga falta». Esta fundación nació también para acompañar a las personas en sus procesos de descubrimiento. Juntos acordaron un plan: convertir aquella búsqueda en un proyecto piloto dentro de Nuevos Comienzos. Elaboraron un protocolo para proteger la privacidad de María, asignaron a un pequeño equipo de investigación, una voluntaria hispanista que trabajaba en la fundación, un gestor de archivos históricos y un abogado experto en cooperación internacional. También contactarían con la Embajada de España en Colombia y con la Universidad Nacional de Colombia para localizar expedientes sobre el programa de rehabilitación urbana donde, supuestamente, participó Montero. María redactó un correo electrónico dirigido al Registro de Colegiados de Arquitectos de Madrid, solicitando información sobre un tal Gabriel Montero que ejercía en los años 90. Al mismo tiempo, su voluntaria hispanista buscó en los archivos digitales de prensa colombiana noticias de inauguraciones de vivienda social en Medellín entre 1998 y 2001. En pocos minutos, halló un par de referencias al Plan de Vivienda Popular Valle de Aburrá, firmado por el arquitecto español. Apuntaron el nombre completo: José Gabriel Montero Fernández. Mientras el equipo trabajaba, María se sentó en el balcón del ático con la carta sobre las rodillas y dejó que el viento jugara con sus cabellos. Diego correteaba con bloques de construcción, ajeno al torbellino emocional que atravesaba su madre. En aquel momento, comprendió que su propia historia pasaba a formar parte de la fundación. La búsqueda de raíces se integraba con la misión de ayudar a otros a reconstruir sus vidas. Cuando el sol se puso, el equipo legal le informó que ya habían solicitado una entrevista informativa en la Embajada de España en Bogotá y que habían localizado un posible domicilio de Montero en Madrid. María respiró con alivio y temblor a la vez. La última pieza faltante estaba al alcance de un correo electrónico y de una llamada telefónica. Esa noche, antes de dormir, dobló cuidadosamente la carta y la colocó junto al peluche de Diego. Sabía que, en cuestión de días, su vida daría un giro inesperado. Podría reencontrarse con su origen y cerrar un círculo que comenzó en un barranco inundado de ruinas. Y, en el sutil murmullo del ático, escuchó el latido de una nueva esperanza que florecía al compás de un nuevo comienzo íntimo y profundo. El otoño llegó a la Almudena con su paleta de ocres y dorados, tiñendo los muros de la antigua fábrica transformada en sede de nuevos comienzos. Era temprano, y la brisa fresca agitaba las hojas secas en el patio interior, donde algunos niños recogían castañas y otros alimentaban a los patos del pequeño estanque. Aquella mañana, Javier Luna cruzó el umbral del edificio con paso pausado, como quien celebra haber llegado a un punto culminante, pero sabe que el verdadero viaje apenas comienza. En la planta baja, María conversaba junto a un panel de cristal con una madre recién incorporada. Mostraba fotografías del mural colectivo que relataba la evolución del proyecto, del derrumbe a la recuperación, de la soledad a la familia extendida. Diego, con su crema solar y gorra, jugaba cerca con un grupo de amigos improvisados, usando bloques de espuma para construir su propio refugio. Cada risa infantil resonaba como un triunfo de la esperanza sobre la tragedia. Javier subió al primer piso y se detuvo ante el aula de formación laboral. Allí, un grupo de jóvenes aprendices montaba un modelo de circuito eléctrico, mientras su tutora explicaba la función de cada componente. Al ver el avance de aquellos alumnos que meses atrás no sabían ni encender un destornillador, Javier sintió un orgullo silencioso. Anotó mentalmente la necesidad de incorporar más talleres de energías renovables, tal como prometió en su plan de expansión. Al alcanzar la segunda planta, pasó por las viviendas temporales. Cada puerta llevaba un nombre y un pequeño dibujo pintado por los propios residentes. Una familia de origen magrebí había colocado un camello, otra de origen sudamericano una mariposa.
Llegó a la puerta 2B, donde hacía un año vivía la señora Delgado con su madre enferma y sus 2 niños. Llamó suavemente y apareció ella, con mirada radiante. «Javier». «Ven, mira nuestro nuevo salón», dijo, enseñándole un rincón reorganizado, con estanterías de libros y una pequeña televisión donada por un vecino. «Nunca creí que tendría un hogar con tanta vida». Él sonrió y felicitó a la familia, dejando una caja de herramientas para que pudieran hacer reparaciones menores por sí mismos, fomentando la autonomía. Después, bajó de nuevo al salón polivalente, donde estaba prevista la sesión en directo del boletín mensual de la Fundación. Aquella edición especial incluía entrevistas con residentes antiguos que ya habían conseguido empleo estable y habían pasado a viviendas permanentes. También se proyectarían fragmentos del documental que el equipo de comunicación había producido, La Almudena Renace, con testimonios en primera persona. Al sonar la campana de inicio, Javier ocupó el asiento central. A su lado estaban María y Rodrigo Vega, quienes intercambiaron una mirada cómplice. La cámara captó el momento. En el monitor se proyectó primero la historia de Miguel, un joven técnico de mantenimiento que ahora, tras formarse en un taller de soldadura, trabaja en una empresa local. Luego, la de Aina, una madre soltera que con la formación en costura creó su propia marca de accesorios y presentó sus diseños en la gala benéfica. Cuando terminó la proyección, Javier se dirigió a la audiencia. Hace un año, ninguno de nosotros habría imaginado que este proyecto crecería tanto. Nuevos Comienzos nació de la solidaridad espontánea tras una tragedia. Hoy demuestra que, con recursos adecuados y compromiso conjunto, podemos regenerar no solo viviendas, sino vidas. Desde el público, María añadió: y no habríamos llegado tan lejos sin la confianza de cada familia. Esta fundación es de ustedes, para ustedes. Ahora, mi historia de búsqueda de orígenes también forma parte de este relato colectivo. A continuación, apareció en pantalla vía videoconferencia el arquitecto español José Gabriel Montero, quien desde Madrid saludó y confesó: cuando recibí la carta de María supe que debía ofrecer mi colaboración profesional. De Madrid a Medellín y de Medellín a Barcelona, la arquitectura social es un puente entre destinos. Cuenten conmigo para futuros proyectos. El auditorio estalló en aplausos. Javier y María intercambiaron una mirada emocionada. Aquel hombre, autor de la carta que reveló el origen de María, acababa de sumarse a la causa con entusiasmo. Al cierre de la emisión, Javier se levantó y dijo: mañana presentaremos el convenio con la Universidad de Barcelona para investigaciones conjuntas y el proyecto piloto en Horta Guinardó. Nuevos horizontes esperan. Seguimos construyendo futuros. El acto concluyó con un brindis colectivo. La gente alzó sus copas de zumo y refrescos, mientras Diego, en brazos de su padre biológico, lanzaba pequeñas risitas que contagiaban alegría. Esa tarde, en la terraza, Javier, María y Rodrigo contemplaron el skyline de Barcelona. El sol declinaba, bañando la ciudad con un resplandor cálido. Rodrigo apoyó una mano en el hombro de Javier. Gracias por todo. Aquí encontré mi lugar como padre y como amigo de esta comunidad. María se unió al abrazo. Somos una familia grande, un proyecto vivo. Y Javier, con la mirada fija en el horizonte, cerró el capítulo definitivo. Lo mejor está por venir. Este es solo el comienzo de muchos nuevos comienzos que enriquecerán vidas y ciudades. Con esas palabras, el telón se alzó sobre una historia de reconstrucción, alianza y esperanza inquebrantable.